Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este espacio de pantalla E. Hoy nos encontramos con la representante a la Cámara por Bogotá, Ángela María Robledo. Representante, ¿cómo está? Bueno, bien, Nicolás, un saludo para quienes le siguen a Diego, a ti, en este espacio de medio alternativo y aclarar que yo no soy representante de la Cámara por Bogotá, soy representante de la Cámara por Colombia Humana. Son esas curules que se crearon en condición de haber tenido la segunda votación en Colombia con Gustavo Petro. Entonces es una representación a la Cámara muy especial, porque no es territorial como ocurre con las cámaras de representantes, sino que represento 8.100.000 votos, que fueron los que los que esas ciudadanías libres decidieron como una opción para Colombia. Muchas gracias por esa aclaración, representante. Honestamente, no entendía muy bien cómo era el universo de ese espacio que se había generado a partir de la reforma política y es importante pues hacer esta aclaración. Mil gracias. También saludamos a Diego Rodríguez, quien estará acompañándonos en este espacio y pues hoy lamentablemente Gabriela Guerrero no puede estar con nosotros, pero también le mandamos un saludo a ella. Entonces, vamos a iniciar, representantes. La verdad, nosotros estamos muy agradecidos con tenerla aquí de invitada en este espacio y pues en medio de este contexto de pandemia ya estamos casi, si no estoy mal, 5, casi 6 meses de este escenario de aislamiento, donde ha habido algunas medidas, donde han habido algunas cosas. Entonces, pues, representante, quisiera iniciar preguntándole, ¿usted qué piensa como tal de las acciones adelantadas desde la Presidencia de la República, desde la Alcaldía de Bogotá? ¿Y cómo ve usted la tarea del Congreso o el comportamiento en general del Congreso en este momento para estar enfrentando este contexto? Bueno, pues es como obvio decirlo, pero pues es una realidad, es un momento muy difícil, es el carnaval de la incertidumbre, como lo llama Edgar Morán, estos meses, como dices tú, Nicolás, que ha vivido Colombia y ha vivido el mundo entero. Entonces, para uno poder hacer una valoración de las actuaciones del gobierno a nivel nacional y de las actuaciones de algunos hombres y mujeres en los gobiernos locales, tiene que tener en cuenta que estamos enfrentados pues, a un hecho que algunos sociólogos llaman un hecho total, es decir, una condición no solo de crisis de salud, sino también económica, social, cultural, de enorme incertidumbre. Y entonces esa valoración hay que hacerla con cuidado, pero de todas maneras también pues señalar que veníamos mal, ¿no? Esto no, para Colombia, esto no es una nueva situación, veníamos mal. Las movilizaciones del 2019 con miles y miles y millones de personas que salieron a la calle para expresar su indignación, para expresar su insatisfacción con lo que ha significado vivir no solo en guerra por décadas, sino también en un país con un estado social fallido, precario, pues nos coge la pandemia en una enorme fragilidad, mayor que en otros lugares del mundo. Entonces, una salud convertida en mercancía, una economía precaria, un mundo del empleo también bastante frágil, 5 millones de desempleados hoy en día, una informalidad cerca del 60%, una carga de trabajo sobre la vida de las mujeres. Yo digo que esta pandemia tiene rostro de mujer por los impactos que ha tenido la pandemia en la vida de las mujeres. Entonces, bueno, decir cómo ha actuado Iván Duque, pues yo creo que como su presidente realmente en estos 2 años y los balances veía ayer en algunos medios de columnistas, de analistas, algunos benévolos, otros con mucho humor, como el de Daniel Samper Ospina, y otros pues del lado nuestro, yo creo que muy críticos porque ha habido, me parece a mí, mucha confusión y medidas muy poco claras respecto a cómo enfrentar esta pandemia. Porque la cuarentena literalmente se levantó a finales de abril en Bogotá, por ejemplo, porque eran 43 excepciones. Eso realmente significaba que algunos, que los que podíamos y las que podíamos nos quedáramos en casa,
y las demás personas tenían que salir literalmente a guerrearse el día a día. Y bueno, tener hoy más de 300.000 contagiados, más de 10.000 personas muertas por el COVID, cientos de familias que hoy no tienen la posibilidad ni siquiera de hacer el ritual de despedida, resulta muy, 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 muy duro. Pero hoy han sido los gobiernos locales con las equivocaciones que hay y a veces excesos en las medidas de autoridad los que han enfrentado realmente la pandemia. Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, diría yo, Bucaramanga, en medio de todo han sido ejemplo de haber tomado, digamos, esta crisis, tratar de desarrollar medidas y con una premisa fundamental que es cuidar la vida. Entonces, del gobierno nacional, mucha incertidumbre, mucha confusión. El programa Lo Presidente de todos los días de Iván Duque, creo que simplemente lo que nos ha hecho es confirmar que es muy buen presentador. Ahí ha ido aprendiendo, que todavía le falta, pero que es un mensaje muy, muy, muy confuso, pero además está actuando prácticamente en un marco de dictadura. Y ahí voy ya al último punto, el del Congreso de la República, un Congreso virtual con las alas cortadas realmente, una oposición con enormes dificultades para hacer su tarea, porque esto de la virtualidad, te apagan el micrófono y no tienes nada más que hacer. Si es difícil pelearse la palabra ya en el recinto, es mucho más complicado con estas plataformas, así lo dice la sentencia de la Corte del viernes. Es un momento muy difícil, pero yo creo que ha sacado incluso lo mejor de la gente, porque ha habido enorme resistencia, ha habido cientos y cientos y cientos de encuentros virtuales, en especial lo digo yo por las mujeres, yo llevo semanas de semanas hablando con las mujeres, encontrando salidas, mirando cómo vamos a salir de este momento. Y entonces, como toda crisis tiene su lado depredador, devastador, pero del otro lado tiene la posibilidad de emergencia de nuevas oportunidades para las mujeres y los jóvenes. Perfecto, representante Diego. Representante Ángela María Robledo, un saludo, verla así sea por pantalla, aquí encontrarnos en pantalla las nuevas, esta es la nueva cotidianidad, estar pegados aún, pero digamos que esto también ayuda, ¿no? Esto ha ayudado a que ustedes, las figuras públicas, tengan un poco el don de la ubicuidad y aprendan a estar en muchas partes donde anteriormente no se podía estar, pues a la vez, al mismo tiempo. Representante, de eso último que usted estaba hablando, de eso que estábamos tocando ahorita, la temática es muy puntual y teniendo en cuenta lo que pasó desde el 20 de noviembre del año pasado hacia adelante, hacia nuestros días más contemporáneos, ¿qué pasó con esa agenda nacional, esa agenda del legislativo? O sea, yo siento que el Congreso de Colombia se paralizó y quedó como metido ahí, en una vidriera, para mostrarlo, para cobrar el sueldo, pero no hacen nada. Los tienen así, así, y ya, y muestran, y legitiman muchas cosas, tumban otras, para unas cosas la virtualidad sirve, para otras no. ¿Qué está pasando con la agenda legislativa nacional, representante? Bueno, hay un autor que se llama Boaventura de Sousa, que tiene un texto muy interesante en estos días, no sé si ustedes lo conocen, que se llama La crueldad, una pedagogía cruel, la llama él, a propósito de lo que ha ocurrido con esta pandemia. Y pues lo dice no solo de los políticos, sino de los académicos, que han estado muy alejados de la ciudadanía, que han estado, pero por décadas. Yo creo que lo que pasa es que ahora quizá Diego se hace mucho más evidente, ¿sí? Pero fíjense que hay una enorme paradoja en el Congreso colombiano. Yo regresé el 14 creo, de junio, después de esta lucha de 15 meses por volver al Congreso de la República. Y en esa semana el trabajo fue implacable. Sesiones de 20 horas, realmente. Comisiones y luego sesiones de plenaria hasta las 12 de la noche.
con una asistencia virtual de 160 congresistas, que eso en cámara es imposible. Eso en presencialidad, si ustedes veían eso, empezaban 120 y a las 8 de la noche estábamos 60, 70. Entonces, es una gran paradoja porque el Congreso ha trabajado, pero no ha trabajado en lo pertinente. No ha trabajado en lo que este país estaría esperando que estuviese trabajando. Y es que este gobierno de Iván Duque ha producido 164, lo dice de justicia, 164 decretos extraordinarios y ordinarios, ¿sí? Los extraordinarios son los que van a la Corte Constitucional, a control constitucional. Es decir, Duque en estos 120 días ha sacado mucho más decretos que en los 30 años casi que tiene la Constitución en las condiciones de emergencia económica, social y ecológica. Es decir, Duque, con esa carita de yo no fui, prácticamente se ha portado como un dictador. Esta es una dictadura de facto, yo la llamo así. Y el Congreso, ¿en qué debió haber estado ocupado? En hacer control político sobre esa cantidad de medidas que en el fondo a quienes más han beneficiado es a la banca y al sistema financiero, que es el mundo de la acumulación del capital neoliberal al 100%. Las medidas sobre el sector de salud, las medidas para paliar el momento tan duro de todas las formas de violencia sobre las mujeres, las medidas sobre la educación. Ahí acabo de hacer un video para la Universidad Nacional, hay una carta diciéndole a Duque, la Nacional de Colombia corre el riesgo de que el 40% de sus estudiantes entre pregrado y posgrado salgan. Eso es una tragedia, esa es una tragedia. Las EPS no están cumpliendo con su tarea. Oí ayer que el procurador dice que hay aproximadamente 70.000 pruebas que no han sido tramitadas. Entonces, ¿para qué confinamiento y para qué cuarentena si a quienes les toca salir a la calle a guerrearse la vida, que seguramente son los que se están exponiendo mucho más, no tienen los resultados de sus pruebas a tiempo? Entonces, vamos a ver qué pasa. Ya con la sentencia de la Corte, el Congreso se tiene que preparar para salir a hacer tarea presencial con todos los cuidados, con todas las, por supuesto, con todas las recomendaciones, pero el Congreso, lo que pasa es que este es un Congreso cooptado por el gobierno, es un Congreso cooptado por las mafias, es un Congreso donde la sobrerepresentación de los poderes fácticos es altísima, siempre lo ha sido, pero es altísima, y entonces del Congreso de la República tampoco se puede esperar mucho. 43 congresistas de la oposición, muchas veces no podemos hacer nada frente a 100 y pico que son a veces mayorías arrasadoras. Perfecto, representante. Bueno, pareciera que usted lo menciona, ahorita con la virtualidad hay mucha más participación de los congresistas y es que, pues lo que uno podría creer es que no tienen la excusa de decir que estaban en alguna reunión, en alguna cosa que no les permitió llegar a la sesión. Entonces, inevitablemente tienen que estar de alguna manera y este fenómeno, pues, ha demostrado algunas cosas. Bueno, el fenómeno de la pandemia y la virtualidad, y eso tiene que ver con esta pregunta. ¿Cuál cree usted que van a ser los retos de la actividad política para elecciones venideras, teniendo en cuenta que este escenario de virtualidad, este escenario ha cambiado mucho, la gente está mucho más pendiente de las redes sociales, de las acciones políticas? ¿Cómo va a influir lo que está pasando en un escenario de pospandemia donde ya después todo el mundo esté normal, entre comillas, afuera, pero recordando este escenario, este contexto actual, cómo eso va a influir en la acción política en los próximos años? Pues creo que Diego y Nicolás y quienes nos siguen, no deberíamos olvidar de dónde venimos. Yo creo, por supuesto, esta pandemia en medio de todo les sirve a los regímenes autoritarios en el mundo entero. La pandemia se ha manejado con mucho exceso de autoritarismo, incluso aquí en Colombia, y entonces, por supuesto, eso es una amenaza frente a nuestra movilización social, frente a nuestra tarea en calle, que en mi caso la he hecho desde hace mucho tiempo. Yo he salido y soy una caminante
porque creo que la calle, conquistar la calle, por ejemplo, para las mujeres ya pararnos allí a protestar para las mujeres ha sido una ganancia. Eso no lo podemos olvidar respecto a los retos que vienen de aquí en adelante. Esa movilización, o sea, estamos aislados físicamente, pero no socialmente, eso tampoco, creo que eso es importante tenerlo ahí, hay que encontrar todas estas formas y estas plataformas de alguna manera ayudan. No es lo mismo estar mirándonos a los ojos y estar allí de cuerpo presente, como se dice, pero bueno, nos va a tocar hacer la tarea. Y de cara al 2022, como dicen ustedes, pues entender que esta tarea no es solo electoral, sino que debe empezar ahora como un ejercicio de construir una agenda programática que nos permita renovar el Congreso de la República. ¿Sí? Si nosotros queremos tener un Congreso distinto, un Congreso ocupado en los temas que le duelen a Colombia, ocupado de lo que va a significar, como ya lo reportan tantos analistas económicos, una caída del PIB del 10%, del menos 10%. Nos dicen que vamos a estar entre las economías recesivas del mundo entero. Pues bueno, el reto es cómo en esa economía básica a la que nos vamos a devolver, vamos a poder generar condiciones de dignidad. Y ahí hay un reto, Diego, en términos del tema legislativo, y es, por ejemplo, la renta básica. Para las mujeres, fortalecer el sistema nacional de cuidado y los sistemas distritales que hoy tienen algunos gobiernos locales. La transición hacia un modelo productivo mucho más diverso y mucho más sostenible. Desanclarnos del consumismo tóxico. Yo sí creo que pues, hay cosas que mueven la vida y comprar algo y moverse en algo es importante, pero hay que desanclarse de ese consumismo tóxico y defender la democracia, porque es que hoy lo que puede estar en riesgo en Colombia también es la democracia. Ya hemos visto que hay dos proyectos de nuevo del Centro Democrático. De nuevo volver a tocar la JEP, que es el corazón, diría yo, no tanto por el hecho jurídico, sino el corazón del acuerdo de paz, porque allí estarían garantizados los derechos de las víctimas, de todas las víctimas. Y del otro lado, el proyecto de ley que busca acotar, casi que poner fin a los fallos de la Constitución que entran a conformar el bloque de constitucionalidad y muchas veces regulan, aclaran, profundizan en el marco de los derechos fundamentales en Colombia. Entonces, pues la tarea es enorme y lo que hemos dicho es que hay que, del lado de las mujeres, ya hemos empezado a trabajar una agenda, porque creemos que el 2022 y el Congreso debería vestirse mucho más de poder femenino, pero poder femenino de verdad, porque en el Congreso de la República hay muchísimas mujeres, pero son las primas, las esposas, las tías, las abuelas de los parapolíticos, ¿cierto? Entonces, de verdad, una democracia, llamémosla radical en términos de defender la vida, la dignidad de la vida y renovar la política. Perfecto, representante. Diego. Representante, usted tocaba muchos temas que quisiéramos, pero digamos, usted está enterada de todo, economía, educación, salud, y pues también los gajes políticos que se vienen para el 2022. Pero hay un punto que esto es algo que antes, durante y infortunadamente después vamos a seguir padeciendo con pandemia o sin pandemia. Las violaciones de los derechos humanos en Colombia. ¿Para dónde vamos? O sea, ¿dónde vamos a terminar? ¿Qué hay que hacer además? O sea, ni siquiera marchar ahora se puede, protestar. ¿Qué hay que hacer para que estas cosas cesen en el país? Hace 2 años yo hice el primer debate de control político de la oposición sobre los asesinatos de líderes y lideresas. Y mi consigna y mi tesis fundamental, más que consigna, es: se defiende la vida defendiendo la paz. Y defendiendo la paz en el sentido más amplio, no solo el acuerdo con la FARC, que es tan importante protegerlo y cuidarlo
y que nos ha devuelto la protección de vidas, ¿sí? Y por supuesto que hay que seguir haciendo, hay que seguir visibilizando, Diego, el valor de la vida, hay que generar esquemas de protección como quedaron en el acuerdo que este gobierno de Iván Duque no recogió. Ahí había toda una arquitectura institucional y normativa que generaba mecanismos de protección mucho más cercanos a cómo se vive en los territorios de la Colombia profunda, con la posibilidad de fortalecer la Guardia Indígena, la Guardia Cimarrona, la Guardia Campesina, sin que eso, por supuesto, escalara a formas de armamentismo de parte de la sociedad civil. Recordar que esas guardias no están armadas, ¿sí? Que hacen su tarea mucho más en el territorio de protección, una modificación y una transformación de la Unidad Nacional de Protección, y escalar en la investigación, porque nosotros siempre hemos sostenido con Iván Cepeda, por ejemplo, o Alirio Uribe en su momento, que aquí el asesinato de líderes obedece no a un hecho de sicariato, que es como lo ha investigado la Fiscalía, sino a un delito de lesa humanidad. Es decir, que ahí hay unos autores intelectuales, los grandes terratenientes, los guerreros de toda la vida, interesados en que la muerte de líderes y lideresas se vuelva en una condición de desprotección de la vida. Y por el otro lado de los excombatientes, este fin de semana tuvimos un foro con la Comisión de Paz de la Cámara y las quejas también de lo que está ocurriendo es que van 223 excombatientes, hombres y mujeres asesinados. Aquí hay que desanclar nuestras subjetividades de la guerra. Eso en términos más psicológicos, sociológicos, si se quiere. Las subjetividades son nuestras formas de ser y estar en los territorios, en las relaciones. Tanta guerra mueve unas emociones de odio, de rabia, de resentimiento, que hay que trabajar. Esto no solo pasa por las leyes, por entregar las armas, pasa por desarmar los espíritus. Perfecto, representante. Creo que debo tener una pregunta. Yo tengo una pequeña Ahí pregunta. no es una pregunta, sino ahí como un agregado muy breve sobre lo que estaba diciendo la representante. ¿Qué opina de senadores, senadoras y representantes del Centro Democrático presidiendo curules y presidiendo comisiones de la paz y de derechos humanos? Pues si lo hicieran genuinamente me parecería un avance, porque hay cientos de colombianos y colombianas que creemos en que lo que había que hacer era proteger el acuerdo de paz y seguir trabajando por él y desanclar los espíritus. Hay otras fuerzas políticas que se han anclado en el miedo, y el miedo es una condición, como lo dice Hannah Arendt, que nos vuelve niños de pecho, o sea, buscamos dónde escondernos. Entonces, si fuera genuino me parecería interesante, pero una Paloma Valencia que esté dirigiendo la Comisión de Derechos Humanos cuando ha sido una de las principales mujeres que ha atacado el acuerdo de paz, el acuerdo digamos, de buscar el camino de una paz total con el ELN, pues yo no lo creo. Igual la Comisión Legal de las Mujeres, tomada por estas fuerzas conservadoras, rodeadas de proyectos, como que hay que más o menos pedirle permiso al violador para poder abortar, porque es que los violadores en este país son el papá, el abuelo, bueno, los guerreros, integrantes de las fuerzas militares, los guerrilleros, o ahorita pagarles literalmente a las mujeres, como lo proponen los cristianos, con un asunto maniqueísta de la religión realmente, para que las mujeres conserven los hijos fruto de una violación, como si el cuerpo de las mujeres fuera una fábrica de producir sujetos, ¿sí? Como si la gestación no fuera un hecho de deseo y de amor profundo para que ese niño o niña que nazca tenga las mejores condiciones para vivir, ¿cierto? Entonces, claro que produce enorme preocupación, y eso ha atado a un personaje como el que está en la Fiscalía General de la Nación, que nos produce tanta preocupación, como quien puede llegar a la Defensoría del Pueblo.
O sea, por eso digo, hay una alerta por la democracia en Colombia. Bueno, algo pasó con nuestro compañero y presentador, pero bueno, estas cosas pasan en los directos. Y representante Nos Ángela quedamos María, tú y yo, sí. muchas, Es que Nicolás dijo, ahorita tú escuchaste que tenía problemas con su computador, que le iba a tocar mandarlo a arreglar. Entonces, sí, bueno, pero aquí estamos tú y yo conversando, que ojalá Nicolás pueda regresar. bueno, pues infortunadamente creo que el tiempo se nos acaba. Muchas gracias, representante, por aceptar la invitación, por venir a encontrarnos en pantalla E. Bueno, Diego, adelante con esos espacios de medios alternativos, liderado por ustedes jóvenes. Ustedes son esperanza, ustedes son posibilidad de saber que las cosas en medio de la dificultad tienen presente y futuro, y les agradezco mucho la invitación. Bueno, bueno, Nicolás siempre hace esto. ¿Cuáles son sus redes sociales para que la gente que nos ve y el público en general conozca más de sus Ay, yo no me labores? acuerdo cómo son esas benditas direcciones. Yo se las mando para que ustedes las puedan poner en la... Tengo Ah, véalo, Instagram, llegó. tengo Facebook, tengo Twitter, que se mueven muy bien, y Sí, entonces, usted y yo nos seguimos hace unos eh, bastante tiempo, sí, no, desde, no, esas desde su redes se primera mueven muy bien. legislatura. Por lo menos, espérate que yo puedo encontrar aquí, si tenemos un minuto, la de... Ah, vea, mira, regresó Nicolás. Sí, qué pena que he estado teniendo inconvenientes con mi computador y pues me arrojó de Zoom, pero estaba siguiendo por el espacio aquí por... Bueno, yo me Bueno, mi estaba, Twitter es Ángela M. Robledo, ese es súper potente, bueno, pero ese es creo, representante, creo que Nicolás tenía una última pregunta antes de pasar a lo que listo. estamos. Pero bueno, te No, contesto tranquila. en parte. Ángela M. Robledo y Facebook no la recuerdo, pero también puede estar por aquí. Como digo, estas cosas siempre nos pasan cuando estamos en vivo. Nicolás, ¿cuál era la No pregunta? importa, esto aquí hay que aprender. Bueno, representante, yo le tenía una pregunta antes de despedir y básicamente era que para Bogotá, pues desde el inicio de la pandemia, desde el inicio de estas acciones, la alcaldesa y el presidente han tenido como unos choques de orden, no sé si político, mediático o ambas, pero quisiera preguntarle desde su perspectiva, ¿usted cree que este tipo de choques influye en que se pierda la perspectiva de las regiones, que muchas veces necesitan una atención muy, muy puntual y digamos que ese centralismo de las noticias, ese centralismo político entre Bogotá y, y, y la nación genera que las demás regiones, por ejemplo, como en el caso de Amazonas, que tiene su capital de una u otra forma desprotegida frente al COVID y frente a otros escenarios, se pierda pues obviamente todo en esa discusión entre la alcaldesa y el presidente. Ay, no, yo sí quiera, yo sí celebro que Claudia López se le haya enfrentado a Iván Duque, no hay duda. Es que si eso no hubiese sido así, aquí yo creo que tendríamos todavía más muertos, más contagiados. No tendríamos pruebas, porque yo pienso que todo se ha centrado en las UCIs y en... No, 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 aquí también se necesita sobre todo pruebas para poder generar los cercos epidemiológicos, que son los que han permitido al mundo entero con mayor precisión, digamos, evitar más contagios y tener procesos de confinamiento mucho más efectivos. No, yo creo que ha sido muy importante, yo creo que no tanto el enfrentamiento, sino el haber puesto en cuestión un presidente que no ha puesto un pie en la calle. Realmente Iván Duque solo fue una vez a Medellín, pero uno ve a estos gobernantes, vuelvo y digo, no solo Claudia, no solo Jorge Iván Ospina, no solo el gobernador de Cúcuta, el alcalde de Cúcuta, que se la juega todos los días en una zona de frontera durísima. No, creo que fue muy importante esa confrontación. Lo que pasa es que Duque tiene que entender que su pelea no es con Claudia, él tiene que atender todo el país, ¿sí? Él tiene que mirar lo que está pasando en Nariño, lo que está pasando en Amazonas, lo que está pasando en La Guajira, por ejemplo, que tuvimos la semana pasada una audiencia
y desde el mismo gobernador la alerta es enorme frente a lo que puede pasar en un lugar que ustedes recuerdan, la media y la alta Guajira, con las rancherías que no tienen agua, que se mueren de hambre. Entonces, no, yo celebro que se haya dado ese enfrentamiento. Yo creo que hay momentos en que hay que buscar acuerdos, pero cuando uno ve que hay un gobierno nacional tan absolutamente torpe y poco claro en la medida que está tomando, en las medidas que está tomando hay que enfrentarlo. Si es que no hay que olvidar que, por eso lo decíamos, que los decretos de Iván Duque han beneficiado el sector financiero. Y estamos pidiendo una renta básica para este país. Y nos dicen que no, que es demasiado costoso, y aquí ha habido, creo que cerca de 70 billones que se transfirieron al sistema financiero y estamos preguntando dónde están. Entonces, no, eso es un asunto político también, Nicolás. Y del lado nuestro, de la ciudadanía, se necesita pues hacer un esfuerzo de comprensión, de entendimiento, y a pesar de esos digamos, tensiones entre el gobierno nacional y el gobierno local, los dos ámbitos tienen que entender que hay que hacer buena pedagogía sobre la pandemia. Perfecto, representante. Entonces, pues yo lamento que se haya salido del Zoom mi videollamada y demás. Y pues agradezco a Diego y a ustedes por haber estado en este espacio con nosotros en pantalla. Hay muchas más preguntas, pero también tenemos el tiempo de ustedes, entonces esperamos tenerla nuevamente. Hay una cosa que de pronto se vio en redes sociales y fue lo de la firma, las firmas que faltaron por parte de los ministros para sancionar un decreto presidencial propiamente en un tema muy social. Y para muchas personas no fue tan accidental el hecho de que el de servicios públicos. Sí, sí, señora. Entonces, no sé, la gente a veces tiene la perspectiva, Que fue adrede. exacto, que esas firmas no fue que faltaran por accidente. No sé desde su perspectiva si nos da una No opinión. sé. Pues yo de este gobierno, la verdad es que, bueno, yo es que a Iván Duque sí no le reconozco ni siquiera como dicen que es un buen muchacho. Yo creo que Iván Duque es un hombre que quizá le hubiera ido mucho mejor quedándose como congresista. No lo hacía tan mal en su momento. Yo compartí con él casi 3 años. Creo que ahora la verdad es que produce mucho temor, porque un hombre tan débil caen fácilmente. Es de los mediocres y de los débiles caer en los autoritarismos, eso ya lo sabemos. Y fue, claro que sí, enormemente doloroso que el decreto de servicios públicos, que era de verdad un alivio para la cotidianidad de la gente, se cayera. Y sí se pregunta uno cómo no iba firmado. No iba firmado por el ministro de Salud, ¿sí? Pues que está interesado no tanto por lo de la salud, sino porque la gente pueda quedarse en casa cuidándose. Tanto lema del autocuidado, y si no hay condiciones económicas para hacerlo, es imposible. Esto no es solo desobediencia, como dicen algunos irresponsablemente, y que son unos desobedientes los colombianos, y no, estos son condiciones reales, desde las cuales las personas no han podido cuidarse. Entonces, pues bueno, la tarea continúa, el ejercicio continúa, pero la invitación que yo hago a través de estos representante, ahí antes de irnos, ahora que nombraba lo de la desobediencia, ¿qué va a pasar en el 2022? ¿Los alternativos por fin van a llegar juntos o van a llegar separados como históricamente ha pasado? Ahí estamos luchando porque lleguemos juntos en medio de las diferencias. Tenemos pues, a diferencia de la derecha, en la izquierda y en el centro izquierda, yo no sé muy bien esa figura que es, pero al menos en las fuerzas alternativas, más light se llama, porque es que hay gente que dice que de izquierda, ay no, que a mí no me gusta que soy de izquierda, no, yo soy una mujer de izquierda, a mí no me da pena decirlo. Es que lo satanizan a la hora de votar. En la vida, pero aquí deliberamos mucho. En la derecha se milita ciegamente, nosotros deliberamos. Pero en estos días, en un trino de Defendamos la Paz, o en un mensaje más que un trino, yo recordaba una frase de Kant, que creo que es del libro de La Paz Perpetua. Y Kant dice, el filósofo de la Ilustración, que hay que hacer, él decía en su momento, hay que hacer la guerra de tal manera que después se pueda pactar la paz. Yo escribí aquí en este espacio, debemos
deliberar entre nosotros y diferenciarnos y nosotras de tal manera que podamos más adelante hacer un acuerdo. Es decir, no herirnos de tal forma o no descalificarnos de tal forma que sea imposible un acuerdo programático porque este país lo necesita. 4 años más a partir del 2022 de ultraderecha, literalmente, como dicen en mi tierra, apague y vamos. Aquí se acabaría lo poco que hay de esfuerzo de paz y podríamos llegar a ser el país más desigual, no de los más desiguales, el más desigual del mundo, porque ahí hay una agenda neoliberal, devastadora, conservadora. Para las mujeres sería una debacle frente a las conquistas que tenemos. Entonces, ojalá. Yo me defino como una tejedora. En mi campaña con Gustavo Petro, yo fui una tejedora. En la segunda vuelta, yo fui la mujer que se acercó al polo, al verde, en su momento, y a fuerzas alternativas que no hubieran votado por Petro. Y sin embargo, abrieron ese espacio. Entonces, yo soy una tejedora, yo espero ser, así como Penélope, tejer y destejer cuando haya que hacerlo, pero hay que entender porque es un mandato para mí ético y político. El que lleguemos al 2022, y tú, Diego, que no en la primera vuelta. Puede que no lleguemos juntos y juntas en la primera vuelta, pero para la segunda vuelta sí necesitamos llegar juntos y juntas porque ninguno de quienes están en escena ganarían. Y las mujeres vamos a exigir una agenda no por allá de un punto de mujeres, no. Una agenda programática progresista pasa por reconocer y garantizar los derechos de las mujeres, porque ahí hay una deuda histórica de la humanidad y en Colombia absolutamente fundamental que hay que empezar a saldar, empezar a saldar. Entonces la tarea es enorme, jóvenes, a hacer la tarea. Ustedes nos ayudan, esto no se va a tejer y hacer solamente en las figuras de primera línea. Aquí es fundamental la democracia desde abajo, los ejercicios desde abajo, que ustedes, que son fuerzas progresistas, demócratas, nos impulsen a encontrar esa agenda programática de alianza y un mecanismo muy bello, muy amplio para saber quién va a representar esa aspiración a la presidencia y quién a la vicepresidencia de Colombia. Perfecto, representante, muchísimas gracias entonces a usted por su espacio, por su tiempo. Vamos a estar siempre pendientes, obviamente, del actuar legislativo, del actuar de gobierno para muchos y pues intentando siempre también informar, ver las diferentes perspectivas desde los distintos actores políticos que existen en este momento en el país y pues esperar que esta pandemia y este contexto sirva para, de alguna manera, dar evolución. A Diego también queremos agradecerle por estar en este espacio. Entonces, pues, representante, mil gracias nuevamente y a todos ustedes recuerden que esto es Pantalla E.